Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos Ignato. Me acompaña Diego Montalvo, periodista, miembro de la sección académica de literatura de la Casa de la Cultura, a quien le quiero dar la bienvenida. Nicolás, muchas gracias por la entrevista, por el espacio y por su tiempo para dialogar de temas importantes este día. Muchas gracias Diego por aceptar la entrevista aquí en este programa Ciudadano. ¿Usted encuentra sentido lógico a que estamos perdiendo nuestra identidad como ecuatorianos? Al tener el monumento de Isabel la Católica, ¿considera ofensivo a nuestras raíces nacionales mencionado monumento? Evidentemente no. A ver, lo que pasa es que toda ciudad, todo espacio tiene una historia. Entonces, cada ciudad tiene la capacidad de identificarse con aquellos personajes que considere históricos. Entonces, digamos que Isabel la Católica no solo es un personaje que es importante para la historia del Ecuador, sino para la historia de América Latina, de América en general, porque fue una impulsadora del descubrimiento de América que se dio con Cristóbal Colón en 1492. Entonces, negar eso es una cuestión inconcebible. Entonces, decir que es ofensivo, que es opresor, que esa es una visión netamente populista de nuevas corrientes que quieren negar una historia. Y yo le veo peligroso a ese tipo de expresiones porque realmente es como negar nuestro mestizaje. Es decir, nosotros, por el hecho de hablar español, tenemos una herencia externa. El hecho de tener costumbres, el hecho de tener avances tecnológicos, el hecho de inclusive incluir en nuestro idioma, vamos a un caso muy criollo, por ejemplo, cuando decimos ese man, esa man, ¿no es cierto? Hemos incluido inclusive el inglés a nuestro idioma. Entonces, digamos que negar o decir que Isabel la Católica es ofensivo, es una cuestión que yo prácticamente le veo incongruente, que no entiendo la razón de por qué se la ve de esa forma. Ok, Y no, pero a no ver, para aquí, nada no pone en riesgo nuestra identidad, por pero supuesto que sí, no. o sea, de pronto los grupos indígenas, personas que son muy arraigadas a las tradiciones, culturas, como lo quieran llamar, dicen que al llegar los españoles, pues, si no hubiese dado, si hubiese dado esa llegada, no hubiesen de pronto asesinado a los indígenas y hubiesen ocurrido una serie de situaciones que son las que mencionan, quizás nosotros no hubiésemos perdido nuestra cultura a tener una cultura obligada, que también se mezcla hasta con la religión, porque supuestamente la religión católica viene desde España y se implanta acá en el Ecuador, justamente por todas estas situaciones. Quizás otro hubiese sido el rumbo del Ecuador con nuestras tradiciones realmente que nacen desde nuestras raíces. Lo que ocurre es que aquí hay que entender una cosa, Nicolás. A ver, el Ecuador viene de otro imperio, que fue el imperio inca. El imperio inca ya de por sí sometió a las culturas que vivían en el Ecuador, las Valdivias, las Chorreras, las Huancavilcas, los Quituscaras. Entonces ellos ya vinieron a conquistar estos territorios, porque el Tahuantinsuyo no es que se hizo de la noche a la mañana, pues. Y no es que usted viene a conquistar y le dice, yo, por ejemplo, conquistador, usted, Nicolás, que vive en este territorio, le digo, ¿sabe qué? Usted ha sido conquistado y usted va a decir, ah, sí, qué bien. No, o sea, los incas también fueron grandes conquistadores porque vieron que en estas tierras había riqueza, había oro, había minerales preciosos y ellos ya tenían una especie de economía esclavista, feudalista, inclusive muchos historiadores como el propio Enrique Ayala Mora han hablado inclusive de una economía socialista, porque los incas no concebían propiedad privada, concebían que todo era de todos, que el que no trabajaba simplemente era despojado de lo que considerase suyo. Entonces, digamos, este hecho de que decir que nos conquistaron los españoles, ellos vinieron después. Inclusive cuando Huayna Cápac ya fue emperador inca, que murió por la viruela, Cristóbal Colón había llegado a América 50 años antes, más o menos. Entonces, Eso es y no es que él importante llegó y recordar. acabó con el Eso es imperio inca, importante porque ya habían recordar incas que no cuando llegó tiene ese. nada que ver porque luego llegaron los que fueron realmente los conquistadores, Pizarro y una serie de situaciones que fue posterior. Exacto, vinieron Pizarro, Diego de Almagro, pero ellos ya vinieron a ver un imperio que por la pelea entre Huáscar y Atahualpa ya era un imperio destrozado, lleno de violentas manifestaciones, había guerras civiles, entonces ya ellos vieron un imperio inca destrozado.
Bueno, los Entonces, dos hijos de simplemente Huayna ellos, Capac tenían ya problemas justamente por claro, no ser hijos de la misma madre, y eso es otra situación. exactamente, que Pero yo para soy heredero del imperio. enfocarnos en este tema y ya venir ya a la actualidad, ahora al 2020, tenemos algo muy claro. Sin embargo, Leonidas Sisa, el señor Vargas, considera pues que este monumento pues, podría ser hasta ofensivo tenerlo en Quito. Intentaron derribarlo, vimos todas estas situaciones. ¿Consideras que el señor Isa debería estar preso o le das la razón a que él considera pues que se estaría convirtiendo en una falta de respeto, que nos están quitando nuestra identidad? Realmente, el libro Estallido en octubre que publicó él es peligroso porque él ya habla de un gobierno comunista indoamericano, un comunismo indoamericano. Entonces, esto es grave porque esta gente, digamos, del señor Isa, el señor Vargas, los movimientos feministas y todo esto, o sea, quieren atentar contra la historia, contra la identidad de lo que somos, de lo que significa ser quiteño. Entonces, yo creo que el señor debe ir preso, es evidente. Yo creo que la fiscalía ahí deberá actuar con todo el rigor de la ley. Y más todo porque es un discurso peligroso. Porque, o sea, yo digo, si el señor Yacu Pérez, que estamos en tiempos de elecciones, yo no tengo idea, por ejemplo, muchos dicen que él no tiene nada que ver, que él está en contra de la ideología de Vargas y de Isa, pero yo veo que sea muy difícil que él se desapegue de esas ideas, porque bien o mal, el movimiento Pachacutic se ha vuelto muy radical. O sea, una cosa es que uno proteste, que tiene todo el derecho, desde luego. Yo puedo estar en contra de, yo que sé, de que mañana un alcalde me ponga a un platillo volador porque crea que los extraterrestres nos conquistaron. Pues, obviamente. Pero no por eso voy a destruir, a dañar, a que... No, o sea, el asunto es Okay, que pero vamos a estos radicalismos. monumentos sí pertenecen, son parte de la historia de las ciudades, de los países, de eso estamos claros, ¿no? Evidente, ¿Consideras es que fue evidente. correcto haber retirado en todo caso el monumento del señor Kirchner, el expresidente de Argentina, bueno, ya fallecido? En ese caso, sí, porque el señor Kirchner fue un personaje, por ejemplo, corrupto, sentenciado, que primero, o sea, si es que yo tengo un monumento a Kirchner, debería haberse habido un monumento a Correa, un monumento a Morales, un monumento a Chávez, como grupos de una ideología fallida. Entonces, pero el señor Kirchner, ¿qué tiene que ver con la historia del Ecuador? Pues, Quizás puede ser algo arraigado como lo que vemos en Corea del Norte, donde tienen a sus máximos líderes en grandes monumentos, e incluso van y les hacen una ofrenda. Los coreanos, la gente que vive en Corea del Norte, tiene la obligación de hacer una ofrenda a estos monumentos de estos líderes. ¿Tú crees que de pronto entonces, porque sí puede haber muchas personas que están de acuerdo con el monumento de tener acá a Krishna? O sea, ¿por qué en todo caso irse en contra también de lo que a otras personas les parece que está correcto? a ver, lo que pasa es que bien o mal Corea del Norte puede tener los monumentos, pero al menos son sus dictadores. Señor Kirchner, ¿dictador de dónde fue? Ni siquiera es que fue un dictador, además. Fue un monumento, ese sí literal fue un monumento al fracaso. O sea, la UNASUR, esta disque integración social de América Pero que es Latina, del respaldada Mercado todavía, del Diego. Sur, Es respaldada. Por algo ganó la señora Krishnan, ahorita es vicepresidenta de Argentina, sigue siendo respaldada. pero los ecuatorianos no votaron pues, por el señor Kirchner. O sea, diferente en últimos casos hubiera sido la estatua que quiso poner, por ejemplo, Jaime Nebot de León Febres Cordero, que fue presidente del Ecuador. En última, si ponían en el Ecuador, en la parte de UNASUR, una estatua de Rafael Correa, en último de los casos hubiera tenido un mayor sentido porque era un presidente del Ecuador. Pero ¿qué tiene que ver el señor Kirchner? Bien o mal, Isabel la Católica ayudó a descubrir todo el territorio americano. ¿Qué demérito tuvo el señor Kirchner en el Ecuador? Ninguno. ¿Qué Una, partícipe fue en la historia del señor Kirchner en el Ecuador? Nada. una de las, Absolutamente ninguno. haber pertenecido a esta integración de Puebla y todo lo que supuestamente este cambio que iban a hacer. Por eso fue uno de los motivos por los que se puso en la UNASUR el monumento del señor Krishnan y sobre todo porque él era uno de los motivadores de que se dé esta integración. Eh, Cuando se habla de violencia, ¿qué es lo que dice Leonidas Cis, el señor Vargas? ¿Ya? Que esa fue la violencia con la que mataron a los indígenas, a todos estos pueblos y una serie de situaciones que habrían sido hechas por los españoles. Pero consideras también que las tradiciones españolas pueden traer de pronto algo de violencia, como la corrida de toros. Porque si nos quejamos un poco de la violencia que se da en estos actos vandálicos, que yo los considero vandálicos y estoy totalmente en contra, pero también la
una corrida de toros consideras a su criterio que es arte cultura o también hay violencia dentro de ese espectáculo? O sea, realmente, si es que vamos por un lado netamente histórico, por ejemplo, la corrida de toros, para mí era uno de los eventos más bonitos que tenía la ciudad. Yo había podido ir a participar en una corrida de toros cuando tenía más o menos unos 10, 11 años. Yo vengo de familia taurina. Mi padre era un gran taurino y evidentemente era parte ya de nuestra tradición como quiteños. Inclusive porque si nos remontamos a un aspecto histórico, como en los monumentos de Isabel la Católica, que tiene su historia. La corrida de toros, por ejemplo, se inauguró en la época de Camilo Ponce Enríquez. Se dio la primera corrida de toros cuando él ya no fue presidente y la inauguró. ¿Con qué? Con un sentido de generar una identidad patrimonial quiteña. Estamos hablando en la década de los años 60, más o menos. Entonces, digamos que fue una tradición que se la hizo parte de la ciudad de Quito. Y es una tradición que alcaldía tras alcaldía se la fue manteniendo, esencialmente porque fue también una, un ingreso y un turismo impresionante para la ciudad. Entonces no era una cuestión solamente de decir, claro, por la tradición obviamente se le mata al animal, pero dentro de todo habían unas normas y unas reglas. Por ejemplo, por hablar así de un caso icónico, que la pica, por ejemplo, que usaban los picadores en las corridas no podía medir más de 5 centímetros para no matar al animal, sino herirlo, por ejemplo. Entonces, la corrida de toros tiene una historia, tiene un sentido, tiene una tradición dentro de todo. Por ejemplo, no pueden haber más de 5 banderilleros, ¿no? Al toro no se le puede clavar más de 7 banderillas porque es imposible, porque la idea es torear, no matarle al animal, sino que eso haga el torero evidentemente al final. Entonces hay una serie de tradiciones, de lógicas que engloba una idea o un espectáculo o una fiesta histórica, que además la fiesta de toros es muy curiosa porque era una fiesta que englobaba a muchos escritores que hablaban del tema. Por ejemplo, uno de los grandes taurinos que quedan es el señor Vargas Llosa, por ejemplo, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges. Es decir, era gente intelectual que se reunía a escribir y a festejar la fiesta brava. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, me acuerdo que decía que no entendía cómo en Colombia eran prohibidas las fiestas de toros y una de las fiestas más hermosas del mundo. Entonces es una tradición que inclusive no solo era de la ciudad de Quito, sino de Hispanoamérica, inclusive de Francia y de Portugal. Ahora, Porque evidentemente ellos trajeron, cuando vinieron acá, trajeron esa costumbre y existían los rodeos de pueblo, por ejemplo. Aquí existen también los rodeos de pueblo, por ejemplo, en toda la parte de la costa ecuatoriana, en algunas partes de la costa. Los montubios, por ejemplo, tienen el rodeo montubio. Evidentemente no es una corrida de toros, pero parte de ese principio, es porque eso fue una parte de tradición las como la pelea de tradiciones. gallos, una serie de situaciones, pero lo que Exactamente, la pelea de gallos. con esta pregunta que te hago, Diego, ¿por qué? Porque el tema de las corridas de toros, de las discusiones, cuando hay un taurino y uno que no es taurino, es la discusión de nunca acabar, nunca se van a poner de acuerdo. Yo en algún momento comentaré una solución, digámoslo así, porque yo soy antitaurino. Yo, por ejemplo, jamás iría a una corrida de toros, así me regalen la entrada más cara, el mejor puesto, jamás participaría. Sin embargo, respeto. Entonces aquí viene una parte. Eh, para los antitaurinos te van a decir, sabes que aquí hay violencia, no te van a entender lo de los banderines. Yo lo he tratado de leer, tratado de entender, pero no me gusta. Ya, entonces Uh -huh. es algo que de pronto a ustedes les gusta y es donde nace el tema de la tolerancia. Y justamente la tolerancia es buena cuando está a favor nuestro, porque por ejemplo, vamos a tumbar el monumento de Isabel la Católica, entonces tenemos que ser tolerantes porque pobrecito, hace 500 años ocurrió semejante barbarie. Tenemos que ser tolerantes con matar al toro, ¿por qué? Porque esas son mis tradiciones y eso es lo que me gusta. Entonces son temas que hay que ponerse también en la palestra y analizarlos bien para que no vayan a haber confusiones y sobre todo exista una verdadera tolerancia, una verdadera tolerancia. Tú hacías énfasis en su artículo en el Diario de la República que no se ha escuchado ninguna mención por parte de miembros de la Academia Nacional de Historia, la Academia Ecuatoriana de Lengua, Sociedad Bolivariana de la Cultura, Secretaría del Municipio de Quito, Secretaría de Cultura del Municipio de Quito, Uh -huh.
sobre las situaciones ocurridas hace poco, ¿no? En lo que habíamos hablado del monumento de la Isabel de la Católica, que es un tema que a mí me preocupa mucho, realmente porque tiene muchos contextos alrededor. Sin embargo, ¿a qué consideras que se ha dado el silencio de las autoridades? Eso mismo es de extrañarse. Es decir, a ver, los concejales de Quito, que inclusive han hecho una mea culpa a muchos concejales de que en octubre pasado en los desmanes no hicieron nada por reunirse siquiera y decir, a ver, los destrozos en la ciudad, qué pasó. Ahora dicen que hay un silencio desde la alcaldía. Al menos los concejales han intentado reunirse y decir, a ver, van a ver para las próximas marchas que, y a propósito de lo que pasó con Isabela Católica mismo, que sanciones con prisión, que el tema de los grafitis, pero realmente lo que llama la atención es que si los concejales están en esta perspectiva, la Secretaría de Cultura no se haya pronunciado. La Secretaría de Cultura tiene que haber tenido la obligación, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, de hacer un escrito e indicar, señores, nosotros en defensa del patrimonio ciudadano vamos a tomar tales medidas. Entonces ahí nos hace repensar cuál es entonces el rol de la Secretaría de Cultura y de un Instituto Nacional de Patrimonio. Por ejemplo, en el caso del metro, el señor Llanes, cuando inauguró algunas paradas ya del metro y lo sacó en el diario El Comercio, había indicado que inclusive hasta se sacaron piedras en las protestas de octubre anterior de calles emblemáticas como la Guayaquil, por ejemplo, y por suerte estaban numeradas esas piedras y pudieron reconstruir, eh, pero por el tema del metro. Imagínense, si no hubiera habido el metro, Dios sabrá dónde estaban esas piedras. Inclusive ellos decían que encontraron hasta piedras en botaderos de las piedras patrimoniales. Entonces, ¿para qué está una Secretaría de Cultura? ¿Para qué está un Instituto Nacional de Patrimonio? Para pronunciarse en estos temas, para indicar que las estatuas, los monumentos, las iglesias son patrimonio, por algo Quito es patrimonio cultural de la humanidad. Y se pretende ahora destruir este logro que con tanto esfuerzo se hizo y que la UNESCO nos nombró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, ahí debe haber una Secretaría de Cultura. Inclusive, en el texto que usted menciona, que publiqué en el artículo en La República, hay funcionarios del municipio que firman para quitar y destruir esas estatuas. Por darle un nombre, la señora Daniela Alcibar, que es directora del Centro Cultural Benjamín Carrión. La señorita Adriana Coloma, que es parte de las bibliotecas. Entonces, ¿cómo es posible que esos funcionarios estén en el municipio? O sea, si es que el municipio no se pronuncia, está aguantando a que estas cosas se sigan realizando. Y para mí estos funcionarios debe la Secretaría de Cultura verificar quiénes son y despojarles de sus cargos, porque están yendo en contra de la propia ciudad de Quito. Entonces, para eso, y debe haber un comunicado por escrito del señor Diego Jara como secretario de Cultura rechazando estas acciones. ¿Por qué? Porque si no, los concejales, con todo respeto, van a quedar como protestones, como locos que protestan por algo y el propio municipio dirá, allá. Eso Entonces, justamente todo quería tiene que llegar, ser en Diego, conjunto. porque ya tuvimos aquí una premisa en octubre del 2019 donde hicieron en Quito lo que se les dio la regaladísima gana. Exactamente. Énfasis y por eso invité también a Andrés Castillo, que es denunciante, quien denunció el tema esto de lo que pasó con la Isabel de la Católica, y no solamente lo del monumento, sino que le dieron ortigazos a las personas que estaban ahí, una serie de situaciones que se presentaron. Sin Pintaron embargo, a policías. yo veo a las autoridades en general muy sencillos, como que no pasa nada. Yo me pregunto si algo así se hubiese dado en Europa, en Estados Unidos, habrían presos. O sea, no digo que allá no hay protestas, claro que hay protestas, pero hay otro tipo de manejo. Yo veo a las autoridades aquí muy simples. Si quieres, mañana vamos, Diego, también y nos tomamos, qué sé yo, la Casa de la Cultura, hacemos cualquier cosa. Exactamente. Y aquí no va a pasar nada, porque simplemente tienen que protestar, que es mi derecho a la protesta. Así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones, y por eso aquí nadie se acuerda de eso. Yo quiero agradecerte, Diego, por tu libro Spider, ¿no? Ah, no. Invítanos a las personas a comprar este libro. ¿Dónde lo podemos encontrar? Porque yo lo he estado leyendo, todavía no lo termino. Y quería agradecerte públicamente por tu libro y felicitarte. Felicitarte, Diego, porque es muy bueno que los jóvenes se integren en este tipo de situaciones, que empiecen a preocuparse un poco más por la ciudad, por el país. Antes de despedir el programa, bueno, indícanos de qué se trata un poco Spider, por qué leerlo
y obviamente invitarte para que estés acá nuevamente en otro espacio que quisiera hacer contigo para profundizar un poco más de estos temas de los que hemos estado conversando. Muy agradecido que usted se integre a esta comunidad de lectores de Spider, ¿no? Para mí siempre es un honor poder compartir contigo, Nicolás, en este espacio. Bueno, Spider realmente es mi primera novela que sucedió a un libro que publiqué por ahí del 2012, que fue un proyecto, digamos que un proyecto escolar que fue tomando forma, que fue un libro de cuentos titulado Suspenso en Letras. Entonces, cuando yo saqué ese libro y me invitaron a la feria del libro de ese año, los lectores me decían que hubo un cuento que les gustó, que se titulaba Spider. Me dijeron, Diego, quisiéramos que profundices a futuro en este personaje. Entonces yo era dándole vueltas y vueltas y decidí que posiblemente podría escribir una novela de este personaje. Entonces así nació este nuevo libro. Digamos que ya entrándome un poco más en el tema de la lectura, descubrí gran interés por las novelas de misterio, las novelas criminales, Agatha Christie, Conan Doyle, Patricia Highsmith, John Esbo, etc. Entonces yo dije, quiero escribir una novela de detectives, pero sin dejar de lado este personaje. Entonces empecé a mezclar cosas por ahí y salió esta primera novela. Justamente para enganchar a la lectura decidí no extenderla mucho. Entonces es una novelilla más bien como los llaman porque es un texto breve. Y justamente es la idea, como usted dice, Nicolás, enganchar a los lectores, enganchar a que la juventud lea este tipo de libros, porque realmente en el Ecuador, según lo que me han dicho inclusive varios críticos, es que en el Ecuador últimamente se ha dado bastante la novela infanto juvenil más que todo, que es la que más nos ha puesto en muchos contextos, ¿no? Y realmente yo dije, voy a hacer una novela netamente juvenil. Entonces, con eso trataré de ampliar en un nuevo género, en un nuevo target de lectores. Y también para contestarle su pregunta, la novela por el momento es exclusividad de Librería Rayuela. Entonces, Mónica es la persona que me ha abierto las puertas y está ahí para que toda la gente pues que desee adquirir el libro. Igualmente puede hacerlo en la página web de la editorial, que es www.elangeleditor.com y la puede descargar ya sea en físico o en la versión PDF descargable para que sea más cómodo llevarla en el celular, en las tablets, que ahora está muy de moda, y sobre todo compartir un tiempo en familia, desde casa, con los abuelos, con los tíos, es decir, general que el libro sea un momento también para compartir en familia. Claro que sí, Diego. Quiero agradecerte por estar acá en el programa. No se olviden de adquirir el libro Spider de Diego Montalvo. Quiero agradecerte por acompañarme aquí en el programa. Y a Muchas ustedes queridos gracias, ciudadanos, nos Patria. vemos en una próxima edición. Muchas